Perdonadme que seguramente igual hay algunas palabras distintas, porque normalmente yo uso Nueva Versión Internacional, se me hace más entendible. Y vamos a leer este salmo, ¿vale? Si te apetece, cierras tus ojos, lo escuchas, como quieras. Pero deleítate en él. Lo que quiero es que vayas siguiendo la palabra y que vayamos intentando entender qué se está transmitiendo aquí. Un salmo es un canto, ¿sí? El salmo es un canto, es un cántico, es algo que se ha escrito normalmente para ser cantado, ¿vale? Así que es una canción y vamos a deleitarnos en ella, ¿no? Aunque no tenga música, espero que como cantamos esa música del cielo, esté aquí para que vayas sintiendo lo que este salmo está diciendo, lo que David canta, ¿no? en este salmo, que lo vamos a leer aquí. Dice: cántico para la dedicación de la casa. Salmo de David. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Yahweh, oh Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Cantad al Señor, vosotros sus fieles, alabad su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en el elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Y este cántico, como indica el título, el escrito que está al principio, es un escrito para la dedicación de la casa de David. Y la palabra que significa casa, o sea, que está escrita como traducida como casa, también puede significar palacio o puede significar templo. Podría ser, yo pensaba, ¿no?, leyendo este salmo despacio, podría ser que David escribiera este salmo rememorando sus luchas pasadas, sus tiempos de crisis antes de haber llegado a ser rey y poder disfrutar de un palacio, de un hogar en el que ahora podrían reposar él y su familia, ¿no? Pero, ¿qué dice el versículo número 5? Ahí nos revela una promesa en la que quiero hacer énfasis en esta mañana. Dice la segunda parte: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá alegría o gritos de júbilo, ¿verdad? Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá alegría. Dios nos está prometiendo que el sufrimiento de los justos terminará en alegría. Nuestro sufrimiento es pasajero, hermanos. Nuestro sufrimiento es pasajero. Así termina el Salmo diciendo, que cantábamos hoy a la mañana: tú has cambiado mi lamento en baile.
¿sí? Y dice, me ceñiste todo de alegría, ¿no? La otra traducción dice, me quitaste esa ropa de cilicio, de luto, creo que dice Valera, ¿no? Esa ropa de luto, y me vestiste, ¿no? De ropa de fiesta, de alegría. David, para poder entender, ¿no?, este salmo, para poder entender en qué contexto David está declarando que el Señor va a cambiar su lamento en alegría, necesitamos echar un vistazo a las situaciones que ha vivido David, ¿no? Yo sé que muchos de aquí lo habéis leído más despacio, otros más rápido, otros os habéis quedado siempre en los salmos y no habéis pasado a los libros, no importa, pero quiero, y muchos de vosotros ni siquiera los habéis leído, así que voy a hacer una memoria así un poquito rápida, ¿no?, de las situaciones que David tuvo tan traumáticas, que se nos refleja desde su juventud. Y yo sospecho que desde niño tampoco este joven fue muy agraciado, cuando hay algunos versos que nos dan a entender que sus hermanos también no es que se llevaran demasiado bien con él. Así que tenemos a un joven, a David, lleno de fe en el Señor, ¿no? Alguien que se nos dice que tiene ese corazón, ¿verdad?, para con Dios, y con un gran talento musical, un jovencito que, aunque había sido pastor de ovejas, fue llamado al palacio para reprender a través de su música a los espíritus que estaban atacando al rey Saúl en crisis de angustia, ¿no? Así que este jovencito es sacado a tiempos, entiendo, ¿no?, de vez en cuando, yendo al palacio del rey para tocar con su arpa, y esa música aliviaba las crisis de angustia que el enemigo, que los demonios, que había un demonio que estaba afligiendo, ¿no?, en las crisis, en los momentos de angustia que era atacado Saúl. Ahí estaba David, siendo de bendición para él, ¿no?, tocando el arpa, y esto le aliviaba al rey, ¿no? Este joven se atrevió a hacer frente a Goliat. ¿Sabemos todos quién es Goliat? ¿A qué nos suena? A un gigante, ¿verdad? Alguien muy grande, ¿verdad? A un gigante filisteo que estaba retando al pueblo de Israel a luchar en combate individual, ¿verdad? Para evitar la guerra, era algo que se hacía, lo hacían individualmente, ¿no? Y este filisteo gigantón, orgulloso, hombre, sabía que con casi, creo que calculaba unos 3 metros, tenía las de ganar, ¿no? Seguramente todos aquellos israelitas, que además creo que no son muy grandes, por cierto, en general, sino más bien pequeñitos y peludos, pues estaban allí, ¿no?, todos detrás de las peñascos, ¿no?, y como diciendo, ay, nos están retando. Estaban en filas, pero todos llenos de miedo, llenos de pavor. Allí aparece David, siendo todavía un joven. Es que esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Un muchacho, un adolescente. ¿Quién podemos pensar? Quizás Natán, ¿no?, en esta congregación, quizás podría ser un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Natán? 13, bueno, igual, no sé si tendría algún añito más David, pero ese muchacho, ¿no?, que con la armadura que le intentan poner delante para defenderse, todo se le cae por los lados, y dicen, pero ¿esto qué es? Bueno, me quito todo esto. Y él, con solo 5 piedras lisas, bueno, coge 5 piedras que en el río, ¿verdad?, y una honda en su mano, pero yo creo que a la primera no necesitó más que una. Él así salió al frente de ese gigantón orgulloso, pero nuestro David estaba más orgulloso del nombre del Señor Todopoderoso, y él haciendo honra a ese Dios de los ejércitos de Israel, lo ataca y lo mata, lo hiere, ¿no? ¡Pum! Esa piedra se le clava, se le queda completamente clavada en esta zona que se suele decir que es el triángulo de la muerte, ¿verdad? Aquellos que saben, no sé si son artes marciales o qué, pero saben que eso es una zona como muy
peligrosa, ¿no? Y aquello cae ahí, ese filisteo que estaba riéndose de ese pequeñajo como diciendo, pero tú qué te crees que soy yo, no, o sea, con un palito, ¿con qué me vienes aquí a enfrentar? Es fulminado, cae al suelo y él acaba cortándole la cabeza, ¿no? Ganando así la guerra contra esos filisteos, ¿no? Y Dios honró grandemente la fe de David, ¿no? Dios honró. ¿Qué le ocurrió? Os voy a preguntar, porque yo sé que muchos de vosotros sabéis perfectamente lo que yo estoy diciendo, así que vamos a completar la historia entre todos. ¿Qué hizo Dios, ¿no? Con David? ¿Volvió a su casa y no pasó nada? No, ¿no? Dios lo honra, Dios le da fama, Dios lo levanta, ¿verdad? Y vienen muchas bendiciones a la vida de David, pero también muchas desgracias. Estaba leyendo Luis sobre Ezequiel, ¿no? Y estaba hablando precisamente de cómo un rey que quería hacer el bien también tuvo que vivir muchas calamidades. Pues aquí tenemos también a David, ¿verdad? A David, muchas desgracias. El rey a quien David había honrado, el rey a quien David había hecho tener la victoria, por el cual había peleado, por quien se había esforzado. Bueno, no sé si David quizás tenía bastante más claro que no solo era el rey, sino era el Dios de los cielos a quien estaba honrando, pero Saúl, como rey, era quien recibía la victoria, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurrió con Saúl? Se volvió contra él en envidia. Se volvió en envidia contra él. No soportaba que la gente le honrara más que a él. Y hay situaciones muy fuertes. Vamos al primer libro de Samuel, a primero de Samuel, capítulo 18. Los versículos vamos a leer desde el 6 hasta el 15. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 6. Solo voy a leer unos versículos para que veamos con cuánta agresividad, en qué situación, ¿no? Un muchacho que se había esforzado por hacer el bien y qué es lo que le viene, digamos, de vuelta, ¿no? Dice el versículo 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Ay, 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 ay. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí solo por uno. Lo único que me faltaba es que le den el reino. Y ahí ya empieza paranoia a actuar, ¿verdad? A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Qué malo es esto, qué malo es esto. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era costumbre, fijaros que ya la música no era capaz de aliviar el espíritu. Probablemente fuese otro tipo de espíritu el que estaba aquí, un espíritu de muerte, un espíritu de homicidio. Y dice: Saúl se la arrojó. Aquel que había estado sirviéndole, bendiciéndole, se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones. Esto era lo peor.
que lo pone en el ejército para ver si aquí lo matan aquí nuestros enemigos, y va David de victoria en victoria, de victoria en victoria. Más rabia, más celos, más envidias, más recelo, ¿no? Porque el Señor estaba con él. Esto era la clave, ¿no? Al ver el éxito de David, Saúl, esta vez dice ya, se llenó de temor. Se llenó de temor. Leemos hasta ahí. Además de esto, se va leyendo, ¿no?, la historia. Vemos que Saúl lo engaña, comienza a decirle el que te voy a entregar la mano de mi hija, David, te voy a recompensar por todo lo que has hecho, y sin embargo le entrega otra mujer, ¿no? El odio de Saúl llega a tal punto que David tuvo que huir de su presencia. Se dirige a Nob, a un pueblo donde estaba el sacerdote Ahimelech. El sacerdote, le proveyó a él y a todos los que estaban acompañándole de alimentos, eran panes además. Es una historia que Jesús mismo la cuenta en el Nuevo Testamento, y le da esos panes que habían sido consagrados. Pero había una persona allí, había una persona que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo, un oficial de Saúl. ¿Qué hace ese oficial? Se lo chiva, ¿verdad? De los niños, se ha chivado, ¿verdad? Y le advierte al rey lo ocurrido, y Saúl, bestialmente, ¿qué es lo que hace? Ya, este hombre ya, ese espíritu de muerte, ese espíritu de homicidio, de violencia que había ya en él, todo eso ya estaba completamente controlándolo, a tal punto que ¿cuál es la orden que da Saúl? Mátalo. Al sacerdote, dice, y a toda su familia, lo que hay allí, mátalos, mátalos. Esto es algo fuertísimo, fuertísimo para el pueblo de Israel. Llega este hombre, Doeg, que se llama el edomita, llega allí y dice que murieron 85 sacerdotes, que se dice pronto. Hombres, dice el relato, que estaban vestidos con su efod. Estaban ejerciendo función, estaban vestidos en el sacerdocio. Llegan y los matan, y luego dice que va al pueblo este hombre y mata a hombres, mujeres, niños, dice, incluso recién nacidos, y hasta los animales. Sed de sangre era lo que había en esta matanza, ¿no? ¿Os imagináis la carga que esto supuso para David cuando él se entera que él simplemente no había actuado mal, sino que estaba intentando resguardar su vida de los ataques injustos, de la ira, de los celos de Saúl? ¿Os imagináis la carga? Que alguien nos dijese, han matado a 85 sacerdotes, ¿no? Por un movimiento, ¿os imagináis? Sí, un destrozo en el pueblo. Han matado a toda la familia de no sé quién, a tantos hombres, porque tú has intentado defenderte, o porque te han regalado algo, porque te han bendecido. Yo pienso que tenía que ser increíble la carga sobre el corazón de David. Me imagino un ataque fuerte de culpa también sobre él, ¿no? Este David acabó viviendo... ¿Dónde acabó viviendo? En cuevas, entre cuevas, enviando a su familia, teniendo que enviar a su familia al país vecino, a Moab, para que allí, ¿no?, evitar que fuesen asesinados. Muchos años huyendo, sufriendo, perseguido por haber hecho bien su trabajo. Porque ¿cuál era la culpa de David? Haber vencido al enemigo, por haber hecho bien su trabajo. Increíblemente perseguido, sufriendo lo indecible. ¿Y Dios estaba allí? Sí, Dios estaba allí. Dios estaba allí. No sé cuál es tu situación. No sé cuál es tu situación.
Quizás estás viviendo un tiempo en el que has hecho las cosas correctamente para Dios, que te estás esforzando por obedecerle. Quizás estás viviendo un tiempo en el que estás intentando llevar su palabra a tu familia, a la gente que te rodea, que estás dando buen testimonio allí donde estudias o donde trabajas, que estás luchando por dejar tu vieja vida pasada atrás, o que te has decidido completamente de quitar esa carga espiritual que te estaba oprimiendo y estorbando para crecer en tu conocimiento de Cristo. Tú sabes tu situación, tú conoces tu tristeza, si esta está causada por tu esfuerzo por Cristo. Y quizás lo único que estás pudiendo ver es oscuridad, dificultad, persecución en tu vida, presión espiritual, igual más que nunca que lo que habías sentido hasta ahora. En esta mañana tengo un mensaje de Dios para ti. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá alegría. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá alegría. Lo quería decir en inglés, pues. Igual alguien lo puede decir. Sí. Ese tiempo de sufrimiento es temporal. El tiempo de dolor, o sadness, es desde el principio hasta el fin. Hay un fin para el tiempo de sufrimiento. El Señor tiene algo preparado para ti, con gran gozo. Escucha esto y permite que penetre esta palabra tu corazón. Si tú te estás esforzando para servir al Señor, para hacer las cosas bien, para honrar su nombre, después del llanto, después de la noche, vendrá la alegría. El sufrimiento tiene su tiempo y el tiempo tiene fin. Jesús habla de esta situación como si fuera un parto, ¿verdad? Aquí además tenemos a Vicky que está ya a punto de caramelo, ¿no? Pero qué bueno de ver esta situación, ¿no? Como un parto. Vamos a abrir el Evangelio en el capítulo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, para leer esta porción, ¿no? Jesús mismo está hablando a sus discípulos de su partida, y les anima a reflexionar, a mirar al momento en el que Él resucite y se vuelvan a ver. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 19 al 22, dice así: Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Él estaba diciendo que se iba, ¿vale? Así que les dijo: ¿os estáis preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me veréis y un poco después volveréis a verme? Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor mientras que el mundo se alegra. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está a punto de dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de esa angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo os pasa a vosotros. Ahora estáis tristes, pero cuando vuelva a veros os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría, ¿verdad? Y se lo podéis preguntar a Cindy, que acaba de pasar por esa situación, y yo creo que ella se olvidó ya
de ese parto. Así que en esa situación en la que tú estés, en esa situación de sufrimiento, quiero que pienses esto: estoy en dolores de parto, estoy en dolores de parto, estoy en dolores de parto, y el Señor me va a ayudar a dar a luz gran bendición para mi vida. Él tiene algo grande para mi vida cuando lo dé a luz. Nadie, como dice Jesús, nadie va a poder quitarme esa alegría. Así que alégrate con ello. En 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vemos también a Pablo, que está hablando de una situación parecida. Estoy tomando estos versículos porque también vuelve a mencionar palabra como esta promesa. Y yo quiero que la apuntéis para que de un lado o de otro de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no me importa, pero que toméis estas promesas de Dios para nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 hasta el 18, voy a ir leyendo, ¿vale? Dice: pero tenemos, Pablo nos está contando aquí también los dolores por seguir fielmente a Cristo. Y hacemos oídos sordos a los niños, que también detrás del llanto viene la alegría. Dice: pero tenemos un tesoro, este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y explica todas las situaciones que ellos como apóstoles han sufrido. Ser apóstol tiene un precio, y no es precisamente la fama y el dinero. Fijaros lo que sufren aquí. Dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Y esto es lo que tenemos que entender. No estamos siendo destruidos, ¿vale? Atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Es fuerte. Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sí? La idea es, ellos mueren a sí mismos, ellos sufren, y esto trae bendición a aquellas personas que están llevando el Evangelio. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Dice Pablo: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él, y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Todo esto es por vuestro bien, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Dice el 16: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues, y este es el versículo: los sufrimientos ligeros y efímeros. Hermanos, ligeros y efímeros. Lo dice en contraste a lo que vamos a encontrar, ¿vale? Pero ya veis que los sufrimientos eran fuertes, ¿eh? Pero en este contraste, Pablo se atreve a decir: los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que Pablo, tenemos aquí, ¿no? Vemos que su situación y la de los hermanos que lo acompañaban no era nada fácil ni nada cómoda. ¿Era esto porque ellos habían cometido errores, hermanos? Pablo y los que le acompañaban habían cometido errores y por eso estaban sufriendo. No,
el dolor que venía a Pablo y los discípulos era por haber seguido fielmente a Cristo. ¿Sí? Pero el versículo 17 nos dice: esos sufrimientos son pasajeros y efímeros. La promesa de Dios es que esos sufrimientos acabarán y producirán un gran peso de gloria. Será algo recompensado que no va a quedar en el vacío. Estás esforzándote, estás sufriendo, bien haces, bien haces. Todo eso te va a dar una gran recompensa en los cielos. Ese banco de los cielos estás invirtiendo allí. Así que debemos de esperar que después de la tormenta venga la calma, la calma. Pablo esperaba su calma eterna, ya diciendo: me voy con Cristo. Él sabía que ya no iba a poder haber calma en su vida, ¿verdad? David encontró la calma cuando Saúl murió. Cuando Saúl murió. Y no solo eso, sino que además fue levantado a ser rey de Israel. Fue exaltado, honrado grandemente por el pueblo. De hombre perseguido como delincuente pasó a ser rey, a un hombre honrado como rey. Se terminó su noche y llegó su mañana llena de alegría. Ahora bien, hay autores que piensan que esta palabra, traducida como casa, como he dicho antes al principio, en el encabezado, puede traducirse también como templo, el templo. Y es verdad que este salmo se usa a veces en la dedicatoria, en la dedicación del templo en Jerusalén, ¿vale? Celebrando una limpieza que ellos hacen. Hay una fiesta que ellos cantan el Salmo 30 pensando en esto, ¿no? Así que ellos dicen, si David estuviera pensando en el templo, probablemente él estaba haciendo referencia a ese canto de haber dicho: tú me estás alentando, Señor, pero por un momento escondiste tu rostro y me vi confundido, que nos habla de una situación que hay en el primer libro de Crónicas. No creo que lo voy a leer, porque estoy sintiendo el cansancio también que tenéis. Primero de Crónicas, capítulo 21, quizás os lo voy a comentar, aunque necesito leeros algunos versículos para que lo entendáis. Comienza el texto diciendo así: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: id y haced un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y traedme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Para qué quiere hacer esto mi Señor? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que tuvo que salir a recorrer el territorio, ¿vale? Él sale, hace el censo, vuelve con los datos. Dice entonces David, le dijo a Dios, por el tiempo, dice Dios que consideró que era malo y decidió castigar a Israel. El versículo 8, entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David: te doy a escoger entre 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y se lo dijo. Así dice el Señor: elige una de estas 3 cosas.
3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota con la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste al país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado, es decir, a Dios. Entonces él dice: me encuentro entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y que no caiga en manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. Es la misma situación que leía yo la semana pasada, con otro nombre. Quizás uno será hebreo, pueda ser que otro sea Jebuseo, de Arauna, que decíamos la semana pasada. La cuestión es que David alzó la vista, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor y Dios, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que he pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. Ahí es cuando él compra la tierra donde va a construir el altar, esa tierra que se la están ofreciendo gratuitamente, que él dice que quiere pagar, y ese será el sitio donde más adelante se construya el templo del Señor ahí en Jerusalén. La historia está: ¿en qué cambia la situación? ¿En qué cambia la situación? En que aquí el dolor que se está provocando es culpa del pecado de David. Antes teníamos una situación en la que había un dolor consecuencia de la obediencia a Dios, pero aquí la situación es consecuencia del pecado de David. Satanás lo tentó, induciéndole a hacer un censo al pueblo. Y quizás tú te preguntes: ¿y qué tiene de malo hacer un censo? ¿No? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué Dios se pone de esa forma por hacer un censo? ¿No? Es algo como, a veces a mí en su día me costó entender, ¿no? Un censo parece algo tan normal, ¿verdad? Y sobre todo en un rey, pero el origen de esta acción no fue la orden de Dios, sino posiblemente el orgullo de David como rey, que quería saber con cuánto poderío militar contaba, o que estaba pensando en poder garantizar su estabilidad política en caso de un ataque externo. ¿Qué tengo si me atacan desde fuera? ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? Hermanos, si David estaba pensando con qué cuento para poder defenderme si me ataca un pueblo de fuera, ¿en qué estaba confiando David? En él, en su fuerza, en los carros, en sus caballos, en la fuerza del pueblo, ¿no? ¿Os acordáis cómo era David de joven? ¿En qué confiaba cuando se enfrentó a Goliat? En el Señor. No tenía ninguna duda de a quién se iba a enfrentar. Pero cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida por distintas situaciones. Y hemos venido apasionados a nuestro Señor Jesús, y quizás con el tiempo nos ha ocurrido como el corazón de David,
que hemos comenzado a sentirnos cada vez más fuertes, cada vez viendo bendiciones en nuestra vida, estamos viendo cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos ha bendecido con su casa, con una casa, que nos ha dado quizás dinero, un buen trabajo, y empezamos a sentirnos más cómodos y más cómodos y más cómodos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre en nuestro corazón normalmente? Comienza a cambiar sus afectos, comienza a entrar en una, ¿verdad?, una situación en la que podemos empezar a sentir que no necesitamos tanto ya, ¿verdad?, del Señor, si total comenzamos a tenerlo todo tan bien controlado, ¿no? Esto es lo que le ocurrió a David, ¿no? Su corazón había caído en una autosuficiencia, había dejado la fe que Dios había honrado en él, ¿no? Esas victorias que le había dado a un lado. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu situación? Porque David ahí pasó, pero ¿cuál es tu situación? Si estás en sufrimiento, si estás en dolor, ¿son tus sufrimientos y tristezas consecuencia de tu propio pecado? Quizás no te has sentido identificado cuando yo he hablado de que estás esforzándote por seguir al Señor y por eso sufres. Y quizás te sientas más identificado con esta situación de David, ¿verdad? ¿Es tu incredulidad? ¿Es la duda hacia las verdades de Dios? Quizás tu orgullo, tu soledad que te aísla, esa inseguridad que tienes. Quizás el temor al hombre, el que te está llevando a hacer cosas que no le agradan a Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete, busca a Dios, ruega por su restauración. Dice David, cuando él cae en cuenta de lo que ha hecho, es mejor caer en manos de Dios, el cual suele tener misericordia que en manos de los hombres, que nosotros no tenemos precisamente mucha misericordia. No te quepa la menor duda de que el Señor está a favor de aquellos que se humillan delante de su presencia. La promesa es que después del dolor llegará la alegría. Vemos en David que su propio pecado afectó en gran manera a todo Israel. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Cualquiera de las opciones de la disciplina que Dios le ofreció implicaba a todo el pueblo, porque era hambre, pero no era hambre para el rey, ¿eh? Hambre, eso era hambre para todos, ¿verdad? Era guerra, una espada que se desenvainara y mataría, eso eran guerras con mucha destrucción. Y eso era el pueblo que lo iba a sufrir, ¿verdad? Y si no, era una peste. Todos y cada uno de los castigos implicaba no solo a David, sino al pueblo en general, ¿no? ¿Por qué esto? Porque con su pecado David había abierto la puerta al enemigo para afectar a todos aquellos, como hemos dicho muchas veces, que están bajo su autoridad. Y de la misma manera la disciplina llegó no solo a él, sino a todos aquellos que están bajo su autoridad. Bajo su autoridad. ¿Es esta tu situación? Tenemos que ser conscientes que cada uno de nuestros pecados, de cada uno de nuestros pecados, y sobre todo nuestras prácticas pecaminosas, porque ellas abren la puerta al enemigo hacia todos aquellos sobre los que están y somos autoridad. Tu esposa, tus hijos, no sé, si tienes algún cargo sobre ellos, sobre todos aquellos sobre los que quizás eres jefe. Miras al dolor que sufres y ves a los tuyos sufriendo también las consecuencias.
Mi exhortación en esta mañana, entiendo de parte de Dios, no pierdas el tiempo. Mientras tengas vida, no es tarde. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Busca a Dios y ruega por tu restauración y la de tu familia. Levanta un altar en tu casa. Aquí la situación dice que levantó un altar para que cesara esa plaga. Levanta el altar en tu casa. Levanta el altar. Busca un tiempo de adoración. Toma a tus hijos. Toma a tu esposo. Búscale juntos. Proclama la palabra de Dios en tu casa. Alabadle juntos. Reflexionar en la palabra juntos. Levantad ese hogar en vuestra casa para que se frene toda maldición que pueda haber sobre tu casa y tu familia. Hazlo, que estás solo, hazlo. Levanta un altar a tu Dios de adoración para que se frene la plaga que está viniendo sobre ti. Él recibe con agrado la adoración de su pueblo. Él recibe con agrado tu adoración. La promesa es que después del dolor llegará la alegría, que el sufrimiento es pasajero. Y me llamaba la atención el versículo que ha dicho esta mañana, que ha mencionado Rubí esta mañana, porque precisamente creo que es completamente está significando lo mismo. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Por qué están trabajados y cansados? Por el dolor, por el sufrimiento, porque la persona está sufriendo unas consecuencias del mal o quizás de seguir a Cristo. Venid a mí. ¿Y qué dice Él? Porque yo os daré descanso. Y me daba cuenta que está diciendo Jesús lo mismo. El Señor promete descanso, descanso, descanso. Aunque estés cansado, trabajado, cargado, Él te promete descanso. Yo te daré descanso. Que carguemos, Él nos invita a cargar su yugo, a aprender de Él. Él es apacible, humilde de corazón, y Él nos promete que su carga es ligera, es suave y es ligera. Él nos promete descanso, Él nos promete alegría, Él nos promete que vas a terminar tu llanto. Comienza a gozarte, comienza a gozarte. Toma su promesa en tu corazón y comienza a decir: sí, Señor, yo creo que tú me vas a levantar de esta agonía. Yo voy a empezar a sentir el gozo de tu presencia en mi corazón, porque tú me prometes que tú me darás descanso, descanso, en el nombre de Jesús. Señor, y nosotros venimos agradecidos, Dios, porque tú no eres Dios que nos dejas de tu mano, Señor. No eres Dios que abandonas, Señor. Tú no eres un Dios que no escuchas el clamor de los tuyos, Señor, sino que tú nos has recordado una y otra vez durante todas estas mañanas que tus promesas son grandes, que tú estás al lado de los tuyos, que después de que haya el llanto, tú nos prometes que vendrá la alegría, Señor, y nosotros tomamos esa promesa en esta mañana, oh Dios, y declaramos, oh Dios, de que nos vamos a afirmar nuestros pies en la seguridad de que tú nos vas a llevar adelante, Señor. Comenzamos en nuestros corazones a recordar y a sentir y a recibir de que hay gozo para nosotros reservado. No sabemos si en la tierra, Señor, que lo esperamos, y si no, es en el cielo. Señor Dios, nosotros confiamos que tienes todo bajo tu control, como hoy se nos ha recordado esta mañana, Señor, todo bajo tu control, que no estás quitando tu mirada de nosotros, por mucho que el enemigo nos lo esté diciendo. Rechazamos la mentira de Satanás,
de que tú has quitado tus ojos sobre nosotros. Mentira. Y nosotros declaramos y lo decimos en esta mañana, de que tú estás a nuestro lado, que tú tienes el tiempo preparado para nuestra alegría. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Y te damos muchísimas, muchísimas gracias por ello. Gracias, Señor, por haber cambiado nuestras vestiduras de luto, de llanto, Señor, y habernos levantado en danza y en alegría. Gracias, gracias, Señor. Lo disfrutamos delante de ti. Lo creemos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos gracias al Señor por ello. Por favor, los que os falte la firma. Escogiste habitar.